En Economía por los alumnos Ramírez Ángel, Zárate Alexis, Jiménez Luis y Rosas Erika del Grupo 510 presentan la segunda revolución industrial. Y para empezar, vamos a ver lo que es. La revolución industrial fue un periodo de importantes cambios industriales, sociales y económicos, que surgió en Gran Bretaña en los años de 1870 y 1914. La segunda revolución industrial se caracterizó por los siguientes cambios. En el periodo de la primera revolución industrial se desarrollaron fuentes de energía. Claro está que también la segunda revolución industrial obtuvo algunas fuentes de energía. Y para empezar, vamos a ver lo que fue la electricidad. Fue esencial para la iluminación, como fue la bombilla de Edison, la transmisión de señales electromagnéticas, como fue para el telégrafo, y para algunos determinados motores, como los que propulsaban metros y tranvías. De igual forma, los derivados del petróleo se convierten en una fuente muy importante de energía, que introducen a la máquina automática. Nuevos materiales que utilizaron en la segunda revolución industrial. Debido a las industrias siderúrgicas y metalúrgicas, las industrias mantuvieron su importancia gracias a la utilización de nuevos metales, que fueron el acero, aluminio, níquel, zinc, cromo y magnesio. También tenemos lo que son avances tecnológicos, en los cuales algunos fueron los sistemas de transporte como el aeroplano, el siguiente fue el automóvil, como el modelo T de Henry Ford, el ferrocarril eléctrico, al igual que los barcos con motor a caldera. En cuestión de los avances científicos, destaca lo que fue la teoría de la evolución de Charles Darwin, el descubrimiento de la tuberculosis por Robert Cosme, al igual que los descubrimientos de Louis Pasteur. El efecto de las máquinas no fue lo único que revolucionó la industria junto a la automatización. También aparecieron nuevos métodos de producción como el creado por Frederick Taylor, el Taylorismo, que es un sistema de producción en serie que se basó principalmente en la labor de cada obrero dentro de una cadena de montaje, midiendo los tiempos requeridos para cada tarea. Ese sistema fue adaptado y ampliado por Henry Ford, dueño de la Ford Motor Company, en donde sus fábricas se iban a fabricar los primeros Export, usando también la cadena de montaje. Este mismo introdujo la fabricación en cadena de este producto, además de abaratarlo para que estuviera a disposición de cualquier trabajador. Una asunción por parte del empresario fue que los obreros debían de tener un sueldo justo, que les permitiera al menos poder adquirir uno de sus coches, ya que según él, esos sueldos iban a permitir que aumentara el consumo y que los trabajadores no se unieran a organizaciones obreras revolucionarias. Un claro ejemplo de este sistema de producción, conocido como el Taylorismo, lo pudimos observar mejor en la película de Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Pero no nada más la película nos enseña la efectividad de este sistema de producción, sino también las severas consecuencias que traían los trabajadores por realizar la misma acción durante largas horas de jornada. Causas que provocaron la segunda revolución industrial son tres. El primero es el aumento de la población, que a partir del siglo XVIII se produjo un aumento considerable de la población. El final de las epidemias de peste y el desarrollo de la agricultura fueron factores que permitieron este crecimiento demográfico. A esto hay que unirle el descenso de la mortalidad causada por guerras o el hambre. El segundo punto fue la revolución agraria. Por una parte, la mejora de las técnicas agrícolas permitió un aumento de la producción y por otra, la demanda de trabajadores por parte de la industria provocó un trasvase de población del campo a la ciudad. El tercer punto fue la revolución burguesa, que en algunos países se produjeron auténticas revoluciones protagonizadas por la burguesía, mientras que en otros esta clase social se benefició de reformas políticas que les otorgan algunos derechos antes limitados a la nobleza. Consecuencias que provocó la segunda revolución industrial. La primera de ellas fue el desplazamiento del hombre por la máquina, ya que la continuidad automatización de las tareas provocó un importante aumento del desempleo y por lo tanto de la pobreza. Otra consecuencia fue que los transportes como motor de la revolución, ya que se empezaron a utilizar con mayor frecuencia el ferrocarril y el barco con motor. Otra consecuencia fue que aparecen las grandes empresas. A diferencia de lo que había ocurrido hasta entonces, las nuevas técnicas industriales promovidas durante esta segunda revolución hicieron necesaria la creación de empresas mayores. Esto también conlleva que la población se concentre en las ciudades, ya que allí era donde se encontraba la industria. De esto se deriva otra consecuencia, que fue el crecimiento demográfico y grandes migraciones, ya que en los siglos XVIII y XIX fue un espectacular crecimiento desde que la población pasó de 208 millones a 403 millones.
Otra consecuencia fue el capitalismo monopolista. La segunda mitad del siglo XVIII vio la aparición de un nuevo tipo de capitalismo denominado monopolista. Este se desarrolló en un contexto de crecimiento de las fuerzas productivas. El capital tendió a centralizarse y la producción se concentró al formarse monopolios creados por los acuerdos entre los empresarios. Y por último, una consecuencia que es el neomercantilismo. La segunda revolución industrial también transformó la actividad comercial, dando lugar a lo que se ha conocido como neomercantilismo. Esto comenzó en Alemania y Francia, extendiéndose rápidamente a Rusia, los Estados Unidos e Inglaterra. La industrialización. Las nuevas industrias nacen como consecuencia de los grandes inventos, como las máquinas automáticas, capaces de fabricar piezas para otras máquinas. Proceso dominado como automatización de las máquinas, que permitió mejorar la competitividad en el mercado tras acelerar los tiempos de producción y reducción de costos, porque requería menos mano de obra. El mercado mundial se dividió en dos grandes grupos, los países dominantes productores y los países dependientes que proveían de las materias primas. Solía resultar más cara la manufactura que la materia prima, quedando siempre un saldo favorable para los países industriales. También surgió la explotación laboral, incluso el trabajo infantil, con jornadas de más de 12 horas y salarios insuficientes, por lo que el trabajo en algunas fábricas resultaba agotador e inhumano. Las nuevas telecomunicaciones. El telégrafo fue construido en 1837 por Samuel Morse, denominado código Morse. El artefacto permitía una comunicación al instante mediante un idioma de puntos y líneas. Alcanzó una gran repercusión en las principales ciudades del mundo, donde se tendieron extensos cableados, en un principio para el uso de los ferrocarriles. El teléfono. En 1876, Antonio Meucci inventó un dispositivo de telecomunicación diseñado para transmitir conversaciones por medio de señales eléctricas. Alexander Graham Bell fue el primero en patentar este invento, por lo que en ocasiones se le confunde con su inventor. El cine. En 1895 los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo que transmitía imágenes sin sonido. La primera película que emitió se llamó Salida de los obreros de la fábrica Lumière. El cine resultó un medio de expresión y de comunicación de gran influencia. Inventos importantes. 1867 Christopher Latham inventa la máquina de escribir. 1870 Thomas Edison inventa la bombilla. 1876 Alexander Graham Bell primera llamada telefónica. 1885 Carl Benz los primeros automóviles de gasolina funcionales. 1895 Guglielmo Marconi inventa la radio. 1897 Friedrich Bayer inventa la aspirina. Conclusión. La segunda revolución industrial fue un gran paso de la sociedad en cambiar sus costumbres y una nueva oportunidad para crear nuevas empresas dedicadas a la mejora de la calidad de vida, con empresarios que inicialmente se aprovecharon de las muchas necesidades de la época para invertir poco y obtener grandes beneficios. También fue un gran impulso la electricidad, el motor que era impulsado por combustibles fósiles y la automatización de las máquinas. Es muy evidente la importancia de estos descubrimientos e implementaciones en la productividad y lo que significó para ese momento, también para la actualidad, donde aún podemos ver que se implementan hoy en día de manera más innovadora e eficiente. Pregunta: ¿en la revolución industrial qué beneficio ayudó en la economía? El beneficio más notable fueron los transportes, ya que estos impulsaron el comercio, pero otros buenos beneficios es que debido a esta revolución industrial se generaron nuevas potencias mundiales. Alemania, Japón y Estados Unidos se aprovechó mucho de esto, dándonos como resultado un crecimiento internacionalmente de la economía en ese entonces, y de esto se derivó el aumento del nivel salarial.